Hola. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el cuarto acto del ciclo sobre la Unión Europea, presente y futuro, que desde la agrupación europeísta del Ateneo estamos organizando. Este acto en especial lo hemos organizado con la Fundación Alternativas. Quiero agradecer a la Fundación Alternativas y en especial a su vicepresidente, el señor Diego López Garrido, que va a coordinar este acto. Yo quería de manera muy sucinta presentar un poquito en la agrupación europeísta del Ateneo. Es una reunión de primero ciudadanos y luego ateneístas que nos reunimos con el ánimo de contribuir a elevar la calidad democrática en nuestro país con el convencimiento de que hay que traer el debate a la opinión pública, a la ciudadanía. Y es por ello que os insto a todos a debatir, siempre desde el respeto, pero tomar la palabra cuando nuestros ponentes y expertos acaben, tomar la palabra y precisamente intervenir, porque queremos hacer de estos actos participativos, en el cual el debate prime sobre la conferencia y la comunicación unidireccional. Sin más, cedo la palabra. Bueno, agradecer a todos los ponentes por estar aquí hoy con nosotros. Es fundamental en un tema como el actual de la desinformación, tener información, no ya información, sino saber real sobre los temas, para precisamente evitar caer en ese círculo vicioso de la información rápida de nuestros días. Así que, sin más, cedo la palabra al señor Diego López Garrido. Muy bien, muchas gracias por la presentación inicial y, desde luego, tenemos los que estamos en esta mesa que agradecer al Ateneo de Madrid el que porque ha surgido del Ateneo de Madrid la idea de hacer una serie de debates. Nosotros le sugerimos al Ateneo el hacerlo sobre la desinformación y les pareció muy bien. Y aquí estamos, con representantes de diversos ámbitos de la sociedad española para hablar sobre el tema de la desinformación. Van a estar con nosotros en este debate David Córdoba, editor de Demócrata, un flamante periódico digital centralizado en el tema del Parlamento y de la democracia, y que se presentó el otro día aquí cerca, en el Circo de Bellas Artes. Luego tengo aquí a mi izquierda geográfica a Montserrat Rigal, periodista de Radio y Televisión Española, especializada en periodismo móvil e investigadora del proyecto Iberes, Inteligencia Artificial aplicada a la verificación de noticias falsas. También está con nosotros Jordi Pérez Colomé, periodista del País, experto en este asunto también. Aquí a mi derecha está Inmaculada Ballesteros, que es la directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Y más allá, en la extrema derecha, está Tomás Rudik, coordinador de verificación de bulos en Neutral, que es luego hablaremos de ese tema tan importante, los llamados fact-checkers, los verificadores. Es algo muy importante en este tema de la desinformación. El tema de la desinformación, que se ha convertido en un asunto central en el debate público, especialmente en el mundo occidental, que digamos que es un poco más el sufridor de este asunto de la desinformación, tiene múltiples ángulos desde los que mirar el asunto de la desinformación. Es realmente un concepto que por ahí yo querría empezar, por el concepto difícil de definir y de catalogar. El grupo de alto nivel de la comisión que ha creado la Comisión Europea sobre este asunto define la desinformación
hay múltiples definiciones. Este grupo define la desinformación: información verificablemente falsa, creada con ánimo de lucro o para inducir a error y producir daño a la sociedad. Esta es la definición inicial de desinformación, según la Comisión Europea, y que conviene distinguir no es exactamente lo mismo que fake news. Desinformación y fake news a veces se utilizan como sinónimos. No es exactamente lo mismo. Fake news es un concepto mucho más concreto, y luego, como alguien ha dicho acertadamente, es un oxímoron, porque fake news, si es noticia, no puede ser falso, y si es falso, no puede ser noticia. Luego, la expresión fake news es algo que en sí mismo es complicado el aceptarla. Es probablemente más técnicamente correcto el hablar de desinformación más que de fake news. Por lo tanto, un concepto complejo que en este momento de un cierto declive democrático y de surgimiento y desarrollo importante de las redes sociales, pues luce con todo su esplendor y, como decía antes, lo sufrimos. En cuanto al tema del concepto, quería empezar a ver quién se atreve a hablar del qué es desinformación, del concepto de desinformación, para ir aclarándonos. ¿Qué entendemos por desinformación? ¿Quién empieza? A ver, empezamos por un periódico que quiere informar y no desinformar. No me cargues en la espalda. O sea, lo has dicho bastante claro. O sea, desinformación tiene un objetivo concreto, sea de lucro o sea crear el mal, digamos, ¿no? Respecto a fake news es algo distinto, porque desinformación, digamos, en principio, si tomamos esa definición que me parece muy bien de la Unión Europea, detrás tiene unos actores muy claros que son un enemigo, un adversario, puede ser un gobierno, una organización, alguien que quiere fomentar un problema en la sociedad donde se emite esa desinformación, o alguien que quiere ganar dinero, ¿no? O sea, esto viene de 2016, yo soy de tecnología, con lo cual voy a centrar esto un poco más en el ámbito de las redes. Como decía muy bien Diego, es una de las cosas, uno de los pilares de este mundo ahora, para bien y para mal. En 2016 fue bastante fácil distinguir esto, porque hubo varios grupos que se dedicaban a crear una desinformación muy sencilla para ganar dinero con anuncios en Facebook. Eran ni siquiera organizaciones, eran chavales probablemente en países del este europeo, sobre todo. Macedonia es el caso más famoso, que hacían las típicas noticias: el Papa apoya a Donald Trump. Entonces esas noticias tenían de repente 5 millones de likes en Facebook, y eso para sus pequeñas webs eran decenas de miles de euros de beneficios, y en un pueblo de Macedonia eso era bastante dinero, con lo cual eso era desinformación porque había una intención con ánimo de lucro detrás. Podía sospecharse que esa intención podía ser de un país, en el caso de 2016 de nuevo Rusia, podría estar interesado en eso, con lo cual ahí había algo que estaba más o menos delimitado, y es eso. Lo que pasa es que, como decía muy bien Diego, eso se ha convertido en muchas cosas, y por eso estos debates los seguimos teniendo 7 años después, porque no está claro. Hay gente de Neutral haciendo un trabajo maravilloso, intentando también deshilachar lo que es una cosa de otra. Y, por ejemplo, quiero decir solo 2 cosas. Una es para que entendamos la importancia de esto y la confusión, y cómo vamos a seguir hablando de esto. O sea, en 2016, que para mí es la prehistoria, Facebook fue un presunto culpable de la elección de Donald Trump. No hay evidencia científica, es muy difícil confirmarlo, pero bueno, está ahí. Hay opciones de que algo puede haber, no Facebook como red, sino lo que ocurre en la red, ¿no? El caso que os he puesto más adelante. En 2024, hoy mismo, en el Congreso de Estados Unidos, había una sesión con el CEO de TikTok, que es el sospechoso, la red sospechosa de que en 2024 pueda ocurrir algo en las mismas elecciones de Estados Unidos, ahora con rivales distintos, veremos quiénes son, y con probablemente un funcionamiento distinto, pero sería lo mismo, algo parecido a desinformación. Lo que pasa que probablemente, hipotéticamente, presuntamente, un gobierno extranjero, en este caso el chino, propietario
propietario, no, ojo con esto, sede de la empresa madre, o sea, China es la sede de la empresa, también súper ambiguo, pero bueno, es igual para entenderlos, sede de la empresa madre de TikTok, que es ByteDance, podría influir a la hora de mover unos contenidos u otros delante de los ojos de los ciudadanos norteamericanos. Entonces, es uno de los grandes peligros, una de las grandes sospechas que puede ocurrir de aquí a las elecciones de 2024. Esa es una cosa importante. Y la otra que quería comentar también un poco más en esto de las redes, sí que hay sensación, y solo dos cosas muy breves, es las redes, o sea, este tipo de cosas existían antes de las redes sociales. O sea, el caso típico del SIDA fue creado en un laboratorio de Estados Unidos, eso es de los años 80, y lo hizo la URSS, ¿no? O sea, lo puso el germen la URSS y es típica desinformación en otra época. Ahora eso pasa con más facilidad, hay más recursos para hacer ese tipo de cosas, pero también como sociedad, luego, y esto ya es una cosa más que se parece más a fake news, pero también es importante, creo, destacar, y solo ya para dejar estos puntos aquí para el debate, lo que permiten las redes sociales es ver que hay más gente como tú. O sea, que esto ya no es, aquí ya me meto, que este es uno de los problemas, que no se puede dar desinformación sin meterte en ámbitos donde son fake news, que son noticias fabricadas, para entendernos, en castellano lo usamos mal porque no es falsas, sino fabricadas, entonces es más que noticias falsas. O sea, fake news es un diagrama así y dentro estarían las falsas, con lo cual las fake news a veces consideramos hechos que no nos gustan, los consideramos fake news, opiniones que se dan como hecho no nos gustan, los consideramos como fake news, entonces hay ahí como más cosas que la gente de Neutro probablemente se encuentra con esos problemas cada día, pobres. Entonces, lo que quería decir es eso, como al ver que hay más gente como tú, eso sí que permite que haya más sensación de que cualquier cosa es razonable. O sea, decir que la Tierra es plana hoy, en el 90, cuando, bueno, era una cosa más absurda, pero ahora de repente ves que hay 0,0002% de la gente que en un canal de Telegram, en un grupo privado de Facebook, dicen que la Tierra es plana y te sientes más reconfortado creyendo eso. Y ahí sí que las redes han tenido un papel. Pero, digamos, la televisión, los periódicos, yo me incluyo en el mundo de los medios, también hemos tenido responsabilidad en este mundo. Con lo cual, no solo las redes son un elemento más, un elemento a tener en cuenta, pero no el único. Y paro aquí porque somos muchos. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo sobre este tema del concepto? Montserrat. Yo sobre el concepto, perdonadme, te olvidas de la pandemia, ¿no? La información durante la pandemia, la desinformación durante la pandemia. Las personas que voluntariamente o de forma involuntaria estaban emitiendo informaciones sesgadas sobre si hay pandemia o no hay pandemia, sobre si hay que vacunarse o no hay que vacunarse, ¿no? La guerra rusa contra Ucrania, ¿no? Sería otro gran ejemplo de desinformación. Pero si me preguntas qué es para mí lo de la desinformación, yo la entiendo como la difusión de información a sabiendas de su falsedad, con una intención clara de manipulación. Y curiosamente, en un encuentro internacional de fact-checkers en Noruega, en la capital Oslo, en el que tuve la oportunidad de asistir, había un encuentro internacional de fact-checkers y allí se puso de relieve la importancia que tienen los americanos cuando distinguen entre disinformation y misinformation, que esto es un concepto que aquí en Europa no tenemos y que yo creo que sí deberíamos tener, ¿no? Para ellos la misinformation es información falsa, ¿no? Lo que nosotros seríamos la desinformación, pero la disinformation es simplemente cuando estás expandiendo información al estilo de propaganda o cuando estás emitiendo informaciones con contenidos tendenciosamente manipulados, ¿no? Que estás buscando una causa detrás o un feedback, ¿no? Sean beneficios económicos o sea pues porque tienes un interés político detrás, sea lo que sea. En todo caso, sí me parece interesante, Diego, esa distinción entre misinformation y disinformation que hacen los americanos y que aquí para nosotros a veces lo cubrimos todo bajo el mismo paraguas, como bien has dicho, de fake news, cuando en realidad estamos hablando... Una cosa es tener intención de algo falso y otra cosa es que das una información errónea. Correcto, pues porque los periodistas siempre somos sujetos... A veces sin intención. Correcto, porque no podemos quizá conocer toda la verdad o toda la gama de grises que tiene un mismo hecho real, ¿no? Y lo que hacemos, dado que somos sujetos a una religión, a una cultura, a unas determinadas cosas, es difícil, casi imposible, llegar a la objetividad absoluta. Con lo cual yo digo siempre a mis alumnos que tendemos a la objetividad, pero exigir que un periodista sea 100% objetivo es una utopía. Bueno, Inmaculada quería decir también algo sobre este primer Bueno, yo enfoque. sí, el primer enfoque un poco para
encuadrar el tema y saber un poco de qué estamos hablando, aunque aquí desde luego ellos saben muy bien porque trabajan ahí de primera mano con todas estas fake news y la desinformación, pero yo creo que tenemos que hablar de que es una evolución, no es un fenómeno nuevo, como habéis dicho, es una evolución del fenómeno de la propaganda que ha sido utilizada como arma de guerra, lo comentábamos antes, ahora en el pasillo lo estábamos hablando, ¿no? Ha sido utilizada como arma de guerra ya en la Primera Guerra Mundial y ya se identificó como tal, ¿no? Y ya sabéis que Hitler ya en el 33 montó su ministerio de propaganda porque ahí vio que había un material muy importante que gestionar bien y que les podía dar muchas victorias. Y ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es pues esta escalabilidad exponencial de que las tecnologías han puesto a disposición. Y es aquí donde hablábamos también que a veces nos sentimos prácticamente impotentes, ¿no? ante esta difusión masiva de mensajes que van sobre todo, como sabéis, a encender las pasiones más ocultas de los seres humanos y a partir de ahí conseguir una respuesta positiva o negativa, a favor o en contra. Por eso es importante también, bueno, no sé si después darán alguna recomendación, pero creo que es importante no entrar a todo y porque incluso los mensajes en contra de eso que identificamos como desinformación o fake news también hacen que siga creciendo ese bulo y que siga posicionándose en las redes y que bueno, que lleguen incluso a constituirse como verdad. Entonces, esto yo creo que, bueno, estamos en una evolución natural, como en todos los ámbitos, y luego quería discrepar, ya aquí para añadir un poco de sal al debate, quería discrepar en esto de que siempre las fake news o la desinformación tiene un objetivo de hacer el mal a la sociedad o cambiar la sociedad, porque mencionabas, Jordi, la cuestión de los adolescentes estos de Macedonia, de los jovencitos de Macedonia, que lo único que querían era ganar un dinerillo y no les importaba ni lo más mínimo si Trump ganaba las elecciones o no las ganaba, y no era, o sea, les daba prácticamente igual. Ellos lo que querían era engordar su cuenta corriente y era su único objetivo. Entonces aquí también tenemos un peligro con los jóvenes y las jóvenes que pueden encontrar ahí una manera de ganar dinero fácil ahora que estamos en año electoral y en todos estos años de convulsión y que también fomenten... Pero eso es desinformación, ¿no? Eso es desinformación, sí, pero bueno, quiero decir que por el lucro... Pero no tienen el objetivo de hacer daño, cambiar un gobierno o posicionar un grupo político. Es un objetivo personal de lucro y sí, ya está. Pero es desinformación, entiendo, ¿no? Sí, sigue siendo. Utilizan la desinformación. Es una forma de desinformar. Utilizan la desinformación con ánimo de lucro. Y aquí seguimos. Bueno, y el amigo David, que ahora con esta revista, de periódico digital, vamos a estar muy encima de él, de Demócrata, para que no desinforme. Así que cuéntanos. Cualquier medio, ¿no? Tenemos ese reto de no desinformar, sino informar, ¿no? Más por la parte jurídica, por el ámbito... Ay, perdón. Por el ámbito mío del derecho, en cuanto a la desinformación, yo creo que merece la pena tener en cuenta o destacar a qué afecta, qué es lo que agrede, ¿no? Bueno, pues agrede a un derecho fundamental, que es, en el caso de España, el artículo 20 de la Constitución, que es el derecho de acceso a la información, ¿no? Donde, además, en el caso de la Constitución española, veraz, efectivamente, dice la Constitución. Es una de las cosas grandes que tiene nuestra Constitución. No hay tantas constituciones que hablen de información veraz. Muchas recogen, lógicamente, el derecho fundamental de acceso a la información, pero no tantas hablan explícitamente de información veraz, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de una acción que agrede a un derecho fundamental. Un derecho fundamental que tiene dos partes: el derecho de comunicar información y el derecho a recibir información veraz. Probablemente en el caso español la jurisprudencia hasta el año 2000 y un poco más se ha fundamentado sobre todo en el derecho a comunicar por los casos que ha habido. Pero no se ha desarrollado tanto la segunda parte del derecho, que es el derecho a recibir información veraz. Y es muy importante también, como sujetos que tenemos este derecho, pero también como sociedad, porque la deliberación pública se hace con información.
Entonces, de ahí la relación con la democracia y por eso me ha parecido un tema apasionante. Es decir, el problema también de la desinformación no es solo que agrede al derecho de manera subjetiva, sino que nos afecta a la toma de decisiones, como puede ser un voto, como puede ser una consulta pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es muy importante. Donde el problema, por ejemplo, con esta definición, a mí nunca me ha gustado la definición, la verdad, del grupo, porque que es normal, tiene sus límites, y el límite es hablar de la intencionalidad, ¿no? Querer hacer el mal. Pues, no sé, yo si fuera un juez y tengo que decir, oye, es que esto es querer hacer el mal, pues definir hacer el mal, bueno, pues es uno de los retos que vamos a tener. ¿Qué significa hacer el mal? O sea, juzgar la intencionalidad no es nada fácil. Vamos a Neutral. Buenas tardes. Bueno, que trata sobre estos asuntos de una forma muy precisa y exacta. Nos interesa mucho tu opinión. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, tal vez en nuestro caso tenemos una mirada muy metida en el asunto porque vivimos a diario combatiendo desinformaciones, fakes, bulos. Creo que el tema terminológico es muy importante. Me parece muy interesante debatir qué se define, porque hoy en día lo que vemos es que todo parece ser un bulo. Vemos que permanentemente el término bulo se utiliza en forma a veces un poco arbitraria. De repente puede haber alguna investigación periodística que haga una denuncia a un determinado gobierno, sea del color que sea, y el gobierno lo desmiente diciendo que es un bulo. Pues hay que ver si realmente eso es un bulo o no. O sea, no basta simplemente con catalogarlo como bulo para que sea un bulo. Entonces, y se ve incluso pues desde diferentes partidos políticos utilizando la etiqueta o el sello de bulo un poco a la liviana, ¿no? Entonces creo que es interesante poder definir realmente qué es desinformación, qué es un bulo, qué es fake news. Nosotros tendemos a ver más la desinformación como un concepto más general, como un fenómeno, como una situación de época que obviamente tiene que ver con el auge de las redes sociales que han impulsado. Es verdad que la mentira existe pues desde hace muchísimas décadas, ahora tiene otro alcance obviamente por las redes sociales, y luego lo que son los bulos, que es una palabra española que es muy útil porque nos ayuda a no utilizar el término fake news, que a los verificadores no nos gusta usar fake news o noticias falsas, por lo que decían, ¿no? De que al final una noticia si es falsa pues tal vez no es noticia. Entonces el término bulo es más preciso y además es más concreto. Entonces tendemos a ver la desinformación como un fenómeno más general y el bulo la forma concreta que adquiere determinado contenido falso que se ha viralizado en redes sociales o en determinadas plataformas. Lo de la intencionalidad es un debate interesante. Es verdad que los debates académicos hablaban de que la desinformación o las noticias falsas tenían una intencionalidad. Es verdad que muchas veces en Neutral vemos que pues, a veces se generan contenidos con una finalidad satírica, irónica, con la idea de hacer una broma y luego se terminan viralizando y generan desinformación a pesar de que originalmente no han tenido una intencionalidad de producir daño. Entonces es verdad que pues, es una definición que está bien debatirla, ¿no? Y luego con lo de realizar daño, pues me gustaría precisar que hay varios factores de hacer daño, ¿no? O sea, hacer daño puede ser intentar intervenir en una elección o en un proceso democrático para desestabilizarlo. Puede haber un daño también en el sentido de intentar promover un remedio falso o desacreditar, no sé, las vacunas contra la COVID, etcétera. Entonces, pues ahí se produce un daño a la salud. También hay desinformaciones que producen daño al medio ambiente, como se ve hoy en día con toda la desinformación climática. Y luego también está el daño económico. O sea, hay muchísimas estafas que circulan en redes sociales, que buscan lucrarse y estafar a la gente y que le producen incluso pues que la gente sufra un daño económico. Entonces, pues hay distintas variables, pero todas creo que se engloban en la definición de daño que daba pues la Comisión Europea, entiendo. Muy bien, muy bien. Tomás, hemos dado una primera ronda sobre el tema del conceptual, que creo que es un arranque importante, ¿no? Creo que se ha conseguido, y Tomás lo ha completado, y tenemos una cierta idea de qué estamos hablando cuando estamos hablando de desinformación. Yo quisiera plantear un segundo enfoque, que es casos concretos determinados a los que hemos sentido que son desinformación. Y me gustaría saber vuestra opinión. Por ejemplo, todo el tema del Brexit. La campaña del Brexit fue una campaña basada en falsedades bastante evidentes, que luego incluso alguno de los culpables de esa desinformación reconoció que había mentido descaradamente, hablando de todo lo que se llevaba a la Unión Europea del Reino Unido y tal y cual.
La protagonista fue el Cambridge Analytica, esta empresa que se hace con 50 o 60 millones de identidades para poder lanzar mensajes que, con efectos, en el caso del Brexit, de ganar el referéndum de salida de la Unión Europea. En el caso de Donald Trump, de ganar las elecciones en Estados Unidos, también interviene Cambridge Analytica. El caso de Rusia y de China, dos estados que todo indica que tienen desde el Estado una estrategia de desinformación, el caso de Rusia y China, y luego el caso ya incluso realmente esperpéntico de lo que podríamos llamar la industria de la desinformación. La desinformación ya se ha convertido en ocasiones en una industria. Es decir, grupos. Recientemente veíamos como un grupo llamado Team George, equipo Jorge, israelí, grupo privado que se vende en el mercado para desinformar. Y si se le paga, ellos se encargan de hacer una campaña de desinformación sobre lo que sea. Es una pura acción mercantil que podríamos llamar la industria de la desinformación. Bueno, todos estos elementos, todas estas amenazas, estos casos, me gustaría saber qué opináis sobre ellos, si se ha exagerado, si no, si... ¿Qué os parece? Todos estos elementos en donde que sí da impresión de que efectivamente es un hecho reciente, novedoso, que forma parte de nuestra realidad. En el 2016 se le llamó el año de la posverdad. En 2017 no sé si Economist o Financial Times le llamó el año también de la posverdad. Bueno, estos casos, ¿qué os sugieren estos casos? ¿Qué he citado? Monserrat. Yo, por ejemplo, A ver. yo hablando del Brexit en concreto, sí creo que ha habido una desinformación intencionada, con lo cual hablaríamos de bulos, evidentemente, y aquí en el ámbito de que tú seleccionabas, Tomás, de distintos tipos de daños, en mi caso, a mi modo de ver, en este caso sí que hay un daño reputacional evidente contra la Unión Europea, es decir, una menor confianza de la ciudadanía hacia esta institución. No podríamos hablar de daño económico, de daño político, etcétera, pero sí, a mi modo de ver, que había una intencionalidad muy clara de cargarse a la Unión Europea. Y en algunos casos pues se ha conseguido, ¿no? Esos daños reputacionales que no solo a instituciones, a organismos, de hecho me consta, la Unión Europea está súper preocupada por este aspecto y están llevando a cabo distintos encuentros. El último se produjo hace un par de meses en Bruselas con políticos y expertos de todo el mundo, de la OTAN, Naciones Unidas, el mundo académico, periodistas, hicieron un encuentro para poner encima de la mesa, junto con también medios de comunicación, la importancia de evitar ese descrédito constante de determinadas informaciones que se nos olvida, son súper baratas de esparcir, no cuesta nada y cuesta tanto informar de la desinformación que se generan empresas privadas como Neutral, Maldita.es, Verificat en Cataluña. Todas ellas se han puesto ahora de acuerdo para firmar un código de buenas prácticas liderado por IFCN, que es una entidad americana nacida en Florida en el 2016. Ellos crearon este sello de identidad como fact-checkers. Europa va un poco a remolque, pero hay un código que ellos firman de veracidad, contrastación, independencia política, ideológica, etcétera. Si ellos cubren todos estos, o si ellos responden a estos requisitos, pueden tener este sello como de verificación, ¿no? Eso es importante, tener en cuenta que los organismos están muy preocupados sobre el tema y sobre todo pues porque ¿quién va a liderar el Ministerio de la Verdad? Que es para mí la pregunta clave, Diego. ¿A quién le damos el poder de que nos digan que esto es misinformation, disinformation, fake news, bulo? ¿A quién se lo damos? A las instituciones democráticas, para empezar, ¿no? Y como yo represento Televisión Española, a los medios de comunicación públicos, por ejemplo, y ahí intento explicar. Bueno, entraremos luego en eso que planteas. Venga, vale. Entraremos luego en eso. ¿Queréis decir algo más sobre estos casos concretos? A mí lo que me preocupa más, sí, de esos casos concretos lo que me preocupa, ya para meterme el traje de buzo, es que es muy difícil encontrar la evidencia de que estas cosas cambian la opinión pública. O sea, en el caso de Donald Trump, por ejemplo, que es el que conozco mejor, la gente de la academia ha intentado deslindarse en Ohio, que fue uno de los estados clave, los bulos en general
tuvieron algún efecto en gente que pensara una cosa, que es o votar a un candidato que no fuera Trump o no votar, que acabaran votando. O sea, es perfectamente probable que ocurriera, pero no es posible demostrar esa evidencia con el Brexit. Y en el Brexit, para añadir también un detalle, al final es ¿qué ocurre en esta marasma de cosas? Pues al final hay políticos poniéndole un cero a las cifras que dicen que se lleva la Unión Europea y tal, y bromear, y como la campaña son 2 semanas y hay ahí un caldo de cultivo donde hay mucha gente que realmente hay, y no solo las redes, luego hay periódicos y hay televisiones y hay gente interesada. Ahora mismo en Estados Unidos hay un proceso en marcha en contra de Fox News, que cuando ves lo que dicen en antena y lo que se escribían por email sobre lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio de 2000, dices, de 2001, dices, pero esta gente, ¿qué morro tiene, ¿no? Decir que Trump es un payaso, ¿no? Y salir allí, no, esto es nos han robado las elecciones, tal, no sé qué. Entonces, como esta gente, o sea, y esta gente sale en la televisión por cable, que existe en Estados Unidos desde hace décadas también, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me preocupa de esto, y es evidente que Rusia y China probablemente tengan una estrategia porque les interesa, porque es una arma blanda, digamos, para desestabilizar un país como Estados Unidos, que en este caso es su rival, con lo cual es lógico pensar que si eres gobierno de Estados Unidos, TikTok es una app de origen chino, pues puede ser utilizada para intentar desestabilizar una sociedad como la tuya, pues es evidente todo eso, pero encontrar luego el eslabón perdido entre esto ocurre y tal, bueno, es como crear una sensación, lo decían David más antes, de que nada es estable y tal, y ahí sí que los medios tenemos un papel y las instituciones democráticas también, claro, de intentar encontrar pues caminos más o menos céntricos donde ocurren las cosas que son razonable dudar y tal, pero que al menos son veraces, ¿no? Entonces ahí es un poco donde creo que se juega la batalla. Otro enfoque para este sector de la mesa, los que ha sugerido antes David, los efectos que esto tiene sobre la democracia. Los efectos sobre la democracia. Los efectos de la desinformación, el daño que produce a la democracia, que está protegida constitucionalmente, como decía David, por el derecho a la información veraz, ¿no? Que da lugar, para empezar, a una desconfianza en la política. Es una acción antipolítica. Cuando estamos sumergidos en la desinformación, incluso científicamente tratada, inmediatamente tenemos una desconfianza de la política, y esto ayuda a que se desarrolle el populismo y líderes autoritarios populistas, líderes que llegan por medio de las urnas y que son luego autócratas, o son autoritarios, ¿no? O sea, este efecto sobre la democracia y, por tanto, la necesidad de reaccionar ante ese efecto sobre la democracia, si se considera que atenta a la democracia, que baja el nivel democrático, sobre todo proteger todo el tema electoral, y cómo reaccionar a través de las 2 armas fundamentales para luchar contra la desinformación, que es la información y la transparencia. Son las 2 armas esenciales para poder luchar contra eso. Yo quería saber vuestra opinión sobre un tema verdaderamente importante, que es el efecto sobre la democracia, porque la democracia está basada en la verdad, en términos genéricos, mientras que las dictaduras están basadas en la mentira. Entonces, esto me gustaría saber vuestra opinión al respecto de hasta qué punto debe preocuparnos y qué efectos tiene la desinformación sobre la democracia y cómo proteger la democracia. A ver, ¿qué opináis? Por alusiones, yo creo que los efectos directos que tiene, en primer lugar, en el ejercicio básico de la democracia, que es el voto, pues está claro que la desinformación afecta a la hora de informar o desinformar sobre el voto, ¿no? Y es verdad, como decía Jordi, oye, ¿hasta qué grado es condición o que condiciona absolutamente, determina más bien el voto? Pues eso no lo podemos saber, ¿no? Pero creo, Jordi, que sí podemos afirmar que condiciona, ¿no? O sea, que está claro, y que igual que impacta la publicidad, igual que impacta la desinformación, afecta, ¿no? Y afecta en el proceso democrático a lo que es el voto, porque, en primer lugar, desfavorece la igualdad de oportunidades.
no me voy a extender, pero, y aquí yo creo que hay muchos expertos, Jordi, Tomás, al final tendríamos que hablar donde la desinformación, el espacio que tiene la desinformación es el mecanismo por el que se financia Internet. Y espero no irme, es decir, es muy importante. Es decir, el gran tema que hay de fondo es que, hablo Internet de la manera más global, es que Internet se sustenta económicamente bajo el modelo de la economía del clic, la economía de la atención, ¿no? De hecho, los que no lo hayáis leído, merece la pena leer a partir de 1945 un documento muy interesante de Parnerbert Bush, que era el responsable de la inteligencia de Estados Unidos, justo al final de la guerra. Bajo su cargo tenía 6.000 científicos, y él plantea qué hacemos a partir de ahora con estos 6.000 científicos que han destinado su tiempo, su cabeza, a desarrollar armas, ¿no? Y os lo recomiendo, seguro que algunos o muchos lo conocéis, pero es muy interesante para los que no lo conozcáis leer el documento donde él ya visualiza lo que sería Internet, lo que es los hipertextos, etc. A partir de ahí, si uno analiza cómo se va desarrollando Internet como sistema colaborativo, cuando se trata de su financiación, todos de alguna u otra manera reconocen que el modelo, el único que encuentran es un modelo que no convence, ¿no? Es un modelo fallido, que es el modelo de la publicidad, el modelo de la atención. La medida que hagas clics, estoy simplificando mucho, en esa medida llamó la atención. ¿Qué sucede con el ámbito de la desinformación? La desinformación, al final, los incentivos que hace que una persona haga clic son los incentivos propios de Internet. La emoción, la identidad y la ideología. Al final, uno ve TikTok o ve Instagram apelando muchas veces no tanto al juicio, sino a la emoción. Y por lo tanto, pues le sirve para autoconvencerse, ¿no? Eso es muy curioso. Y esto que se ve en Internet también se ve en WhatsApp, ¿no? Con lo cual, esa desinformación se va acelerando y va incrementando. Pues, por lo tanto, afecta al voto. En segundo lugar, afecta a la capacidad de decisión. O sea, lo que permea una democracia es la deliberación pública. Y esto afecta a la deliberación pública, no favorece a la deliberación pública. Por lo tanto, sin duda alguna, afecta terriblemente, ¿no? Y afecta a la seguridad nacional. Y afecta a la seguridad nacional. Yo creo que el ejemplo también que se ha puesto es el tema de la pandemia. O sea, sin duda alguna, toda la parte que ha habido sobre las noticias falsas de la pandemia, ya podremos juzgar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero el hecho de decir, oye, las vacunas no están funcionando, incluso están trayendo más enfermedades, afecta a la seguridad nacional. La salud es parte de la seguridad nacional, sin duda alguna, ¿no? Y en tercer lugar, yo por mencionar o por provocar también, ¿no? O sea, creo que en España, que no digo que no hayamos sufrido procesos de desinformación, parece que hay datos, yo no conozco, en Cataluña, las cosas que se han movido, a mí me preocupa más lo que habéis mencionado. ¿Qué hacemos ante la desinformación y qué hacemos ante esta estructura de la economía del clic y de la economía de la atención que no siempre nos permite dar información veraz? Y por eso hago una reivindicación. Yo no me permito, aunque haya estudiado una de las carreras fue periodismo, no me atrevo a decir que soy periodista, ¿no? Pero hago una reivindicación al periodismo. Es decir, en estos momentos donde el periodismo parece que sufre una crisis terrible, ¿no? Sin embargo, yo estoy convencido, y por eso me he lanzado a hacer un diario, que más que nunca se van a necesitar los periodistas. Porque precisamente lo que hay es un exceso de datos, de información que hay que tratar. Y de hecho, la jurisprudencia española, que es de las que más ha desarrollado lo que es la veracidad de la información, sujeta a la veracidad en el tratamiento profesional de la información. Y ese tratamiento profesional lo hace el ejercicio periodístico. No, como quieras. Bueno, un poco al hilo de lo que decía David también de la cuestión de la publicidad. En realidad, todas esas campañas de desinformación tienen el mismo modelo, el mismo modelo publicitario que persiguen ese objetivo y ya está. Pero yo quería también aquí romper una lanza y meter un poco de esperanza a todo este discurso apocalíptico.
es que creo que hay que tener en cuenta también los datos de cómo estamos. Parece que en un momento inicial todo esto era como territorio comanche, que aquí todo circulaba libremente, no había manera de controlar ese avance de los bulos o la desinformación en las redes sociales, pero poco a poco también los propios usuarios, lectores de las redes sociales, estamos aprendiendo a cómo manejarlo y hacer nuestra propia criba también. Y aquí esto se puede demostrar también con los datos. Estaba repasando esta mañana unas encuestas que había en Estados Unidos sobre a los usuarios de redes sociales, les preguntaban la fiabilidad o la confiabilidad que les daban las noticias que leían en Internet con respecto a 12 años atrás. Y efectivamente la desconfianza a las noticias que circulaban a través de las redes había crecido. Quiere decir que ya ponemos en cuestión, ya no todo lo que nos llega por el teléfono nos lo creemos, estamos empezando a poner en cuestión porque ya nos estamos dando cuenta los efectos que está provocando. Después del 2016 nos cambió un poco todo, ¿no? Y a partir de ahí también otra cuestión importante, que por ejemplo en esto que decían este grupo de adolescentes famoso de Macedonia que seguía insistiendo a los electores americanos sobre lo bueno que era Donald Trump, decían que para ellos había sido muy difícil entrar en los votantes de Bernie Sanders. Y esto también nos tiene que hacer que pensar qué perfil es el perfil del votante de Bernie Sanders. Pues son personas completamente fuera del mainstream, o sea, fuera un poco de las redes sociales, del círculo este vicioso de las redes y demás, y es gente que es como más reflexiva, que se toma que interpreta el mundo o la información que recibe de otra manera. Y esto pues es yo creo que para mí es una luz de esperanza de decir, bueno, poco a poco iremos avanzando y espero que podamos fortalecer esas habilidades que todavía estamos aprendiendo. Es como si estuviéramos aprendiendo a leer y escribir en este momento, ¿no? No sé, Tomás. Tomás, yo te quería hacer una pregunta. Como reacción ante esto, si se llega a la conclusión de que no es buena la desinformación, que es un fenómeno disruptivo, que es un fenómeno tóxico, que tiene que ver evidentemente con el desarrollo cada vez, como decíamos, cada vez más barato de la tecnología digital y por tanto la expansión enorme de las redes sociales. ¿Qué te parece esto que ha surgido en Finlandia en el 2014, en donde se ha hecho obligatorio en el currículum de las escuelas la alfabetización mediática? Un conocimiento de ser alfabeto mediáticamente y tecnológicamente. Esto lo ha puesto en marcha Finlandia. Y otra de las cosas que se han puesto en marcha es lo que tú protagonizas, que es los fact-checkers, es decir, los verificadores de bulos. Que esto es algo institucionalizado, es una especie como de actividad creada y que tiene una base importante, ¿no? Sí, absolutamente. No es casualidad que mencione Finlandia, ¿no? Porque con quien tiene una gran frontera Finlandia. Sí. Absolutamente creo que la alfabetización mediática es una pata muy importante. Nosotros en Neutral tenemos un área de alfabetización mediática a través de participando en charlas, en formaciones, etcétera. Y la mayoría de los verificadores en todo el mundo tienen su área de alfabetización mediática, ¿no? Porque cuando los fact-checkers llegamos a un tema, muchas veces ya llegamos tarde, ya cuando el bulo se ha difundido, cuando mucha gente se lo ha creído, lo ha compartido. Entonces es un trabajo, yo creo que es necesario y muy importante, pero que tiene que complementarse con una formación a todo nivel, ¿no? No solo a nivel educativo, sino que la alfabetización mediática pues es necesaria a nivel general, ¿no? Porque siempre es verdad que uno piensa que el desinformado es el otro, ¿no? Los más jóvenes piensan que la gente más adulta es la que no sabe pues lidiar con las redes sociales, etcétera. Luego la gente más adulta piensa que los más jóvenes pues son los que no se creen todo lo que les llega, ¿no? Entonces pues sí creo que la alfabetización mediática es muy importante, que requiere continua capacitación, porque hoy en día estamos ante un nuevo fenómeno que es la inteligencia artificial, nuevos tipos de desinformaciones que requieren nuevo tipo de habilidades y conocimientos. Entonces, pues sí, yo creo que el área educativa es muy importante y es un complemento fundamental a la hora de combatir la desinformación. Muy bien. Bueno, yo creo que también habrá gente aquí entre el público que asiste a este debate y al que le agradecemos su asistencia. Puede que haya alguna pregunta que